A esta hora, tunota.com tiene el siguiente titular y como la principal noticia: Honduras desestima propuesta de acudir a un proceso de mediación con sede próspera. El gobierno de Honduras, dice la nota, se abstuvo de aceptar una propuesta para resolver diferencias a través de un proceso de mediación con Honduras Próspera, el promotor y organizador estadounidense de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico Sede Próspera. Según informó Próspera en un comunicado, el gobierno de Honduras se negó a participar con la sede en el proceso de consulta bajo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. El acuerdo es de conformidad con normas básicas y habituales que incluyan garantías de confidencialidad de las conversaciones para asegurar franqueza y buena fe. Cualquier solución negociada se hubiera hecho pública y hubiera estado sujeta a todas las aprobaciones necesarias, cita el documento. La propuesta de Próspera, desestimada por el gobierno de Honduras, invocaba las reglas de mediación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Asimismo, el documento indica que Próspera tenía esperanzas de un proceso formal de mediación internacional, el que hubiera reunido a ambas partes para alcanzar puntos de encuentro a través de una negociación. Finalmente, Próspera lamenta que el gobierno de Honduras no haya acordado buscar una solución negociada. Sede Próspera, dice el antecedente de tu nota, es un inversionista estadounidense y previamente había notificado a Honduras que tenía la intención de presentar una disputa de arbitraje internacional bajo el CAFTA-RD si una solución negociada no era posible. Bien, tenemos de invitado a esta hora vía teléfono al ministro de Desarrollo Económico, pero lo tenemos invitado para hablar del congelamiento de precios que ha generado mucha controversia hoy en el país. Pero a última hora vemos esta nota que destaca tunota.com en relación a que Honduras, según tu nota, en función del comunicado de la sede Próspera, desestima propuesta de acudir a un proceso de mediación. Entonces vamos a aprovechar que tenemos al ministro de Desarrollo Económico, don Pedro Barquero, para que brevemente nos hable de estos dos temas. Pedro, es así como lo está planteando en ese comunicado la sede Próspera. Buenas noches y gracias por atender esta llamada de TN5 Estelar. Hola Renato, un gusto saludarte y un gusto saludar al pueblo hondureño a través de TN5. Mira, yo la verdad he estado más enfocado en el tema de canasta básica últimamente y tengo ya un par de días de no haber hablado con el procurador, por lo que realmente no estoy enterado de los últimos acontecimientos. Pero tocando el tema de la canasta básica, y te agradezco el espacio, realmente que la decisión que tomó la presidenta es porque al hacer los análisis de diferentes productos, especialmente del huevo, no encontramos ninguna justificación en cuanto al aumento de costos. Y te explico en detalle. Cuando nosotros le pedimos a la asociación encargada de este tema avícola que nos dieran la justificación de por qué los precios estaban aumentando, ellos nos dieron 4 razones. Dijeron que era el salario mínimo, la energía, el diésel y los alimentos balanceados. Entonces, junto con el SAR, hicimos una investigación de estos 4 elementos, algunos de los cuales no requieren mucha investigación, y, por ejemplo, el salario mínimo se cambió al inicio de año y todo el año ha sido exactamente el mismo, no ha cambiado, a los trabajadores no se les ha aumentado el salario, entonces, por ahí no viene ninguna justificación del aumento. Segundo, la energía eléctrica, después de que pasó el tema del subsidio, desde más o menos marzo, abril, está exactamente igual la tarifa, sin modificación para tanto comercial, industrial y residencial, o sea que ahí tampoco hay justificación para un aumento. El diésel, más bien ahorita, está más bajo que mediados de año. A mediados de año el diésel estuvo más alto y ahorita ya tiene varios meses de estar mucho más bajo que los meses de julio y junio. Y por el otro lado, el tema de los alimentos balanceados, que es lo que comen las gallinas. Hablamos con las 2 empresas que son las que, digamos, que venden el 90 y pico % de los alimentos balanceados del país y dicen que ellos también tienen varios meses de tener los precios estables sin aumento. Entonces, al ver esos datos que no coinciden con lo que nos habían brindado, pues obviamente la presidenta toma la decisión de poner un alto al aumento de precios y regresar a los precios del 7 de octubre, que es una fecha anterior a cuando los precios empezaron a escalar considerablemente.
Pedro, y estas expresiones de Mateo Gibrín, cuando se pregunta cómo hace un productor agropecuario si el control de precios no le permite cubrir sus costos y si además ese productor debe pagar extorsión, usar calles en mal estado y comprar combustible a 100 lempiras, dice Mateo. Tú lo conoces muy bien a Mateo. Cada vez dependemos más de las importaciones de Guatemala y otros países para tener alimentos. Nuestro gobierno debe priorizar la producción nacional, ponerle techo a los ingresos de los que producen en el campo es un retroceso. ¿En qué país de América Latina ha sido solución el control de precios? ¿Cómo valora el ministro de Desarrollo Económico estas expresiones del presidente de los empresarios hondureños? Mira, es que hay varias cosas. Primero, Renato, si tuviéramos un mercado perfecto, un libre mercado perfecto, en donde hay mucha competencia y la competencia es en base al precio y en base a la eficiencia y en base a la calidad, entonces ahí se aplican reglas del mercado teóricas. Pero nosotros en Honduras lamentablemente no tenemos un mercado perfecto. Tenemos un mercado en el cual en algunos productos hay monopolios, en otros productos hay oligopolios, hay otros productos que viven de la protección del Estado, porque si no fuera por los aranceles simple y sencillamente dejarían de existir ciertas industrias. Entonces hay intervención del Estado y ha habido intervención del Estado y va a continuar habiendo intervención del Estado porque el mercado no es perfecto y tiene que haber intervención en algunos momentos del gobierno. Y en este momento es uno de esos momentos. Cuando empezás a tener especulación, el gobierno tiene que pensar también en los consumidores y tiene que tomar una decisión en función del bien común y qué es lo que más favorece a la mayoría de la población. Esta es una medida temporal de 30 días solo para cuidar el bolsillo del pueblo hondureño durante la Navidad. Y a la par de eso, ya estamos hablando con Mateo y con el sector privado para ver qué medidas podemos implementar desde el gobierno para estimular la producción y que hayan más productores de huevos y de otros productos y que en base entonces a la competencia podamos tener precios un poco más razonables que los que hemos estado viendo en los últimos días en los mercados, los supermercados, las pulperías y las ferias. Pedro, ¿tú no crees lo que dicen los empresarios? Que los costos para producir están por arriba del precio de lo que valen los productos que ellos venden. Renato, si eso fuera así, que nos presenten la información para que nosotros lo podamos analizar, pero nuevamente te pongo el ejemplo del huevo. Cuando nos dijeron que la justificación era por la energía eléctrica, por el aumento del salario, por el aumento del diésel y por el aumento de los alimentos balanceados, verificamos que esos 4 elementos tienen entre por lo menos 6-7 meses de estar exactamente igual. Entonces no encontramos justificación. Si nosotros hubiéramos visto que le subieron el sueldo a los trabajadores en los últimos 2-3 meses, entonces bueno, ahí hay una justificación, pero no es el caso. O si viéramos que aumentó la energía eléctrica en los últimos 2-3 meses, ahí hubiera una justificación, pero no es el caso. Y lo mismo con los otros 2 elementos. Entonces, cuando pedimos una explicación, Renato, nos lo justifican con 4 elementos que no han variado absolutamente en nada en los últimos meses. Yo te puedo mandar todos los datos que respaldan lo que te estoy diciendo. Entonces no hay justificación. Entonces, si ellos tuvieran otra justificación que realmente les dé la razón, que nos la dé y con gusto nosotros la analizamos. La idea no es afectar negativamente a nadie, Renato, ni tampoco la idea es que nadie vaya a quebrar ni que nadie vaya a salir de negocio. Pero la pregunta es, si los 4 elementos que ellos identificaron como la justificación se mantienen igual durante más de 7 meses, ¿por qué entonces empiezan a aumentar los precios en octubre? No encontramos justificación. Y nuevamente, si tienen otra justificación diferente a la que ya nos la entregaron, pues que nos la den para que nosotros la podamos analizar y asegurarnos de no afectar a nadie de manera negativa. Pero hasta el momento, Renato, no hemos encontrado ninguna explicación de por qué no se puede vender hoy igual que como se estaba vendiendo los precios al 7 de octubre. Pero te voy a decir, yo siempre he cuestionado que para estas fechas, históricamente, siempre ha habido aumento en los precios de los productos de consumo popular. Te lo digo, te lo reconozco con toda franqueza. ¿Sería tu misma posición, Pedro, si en este instante estuvieses no en oposición, sino en las gremiales de empresarios? Mira, cuando uno está, Renato, representando los sectores empresariales, obviamente uno tiene que defender los intereses del sector empresarial, Renato. Pero cuando uno está en el gobierno, uno tiene que velar por las grandes mayorías y al final de cuentas las decisiones quien las toma es la presidenta. Y la presidenta tomó la determinación de cuidar el bolsillo del pueblo hondureño, que es la gran mayoría, en función de que la justificación que nos entregaron no da luces
de que realmente sea aceptable un aumento de precios, sino que más bien lo que hace los datos que ellos nos entregaron es reforzar la teoría que tenemos de que el aumento es pura especulación. Tú has estado en ambos escenarios. Has estado como dirigente gremial en el pasado reciente y hoy estás como funcionario del gobierno. Entonces, cuando en el pasado se nos ha dicho que no es válido ese control de precio porque los costos están por arriba del valor del precio con que venden los productos los empresarios, hoy que estás en el gobierno, no hay razón de toda esta historia que nos han contado en el pasado los empresarios. No, mira, Renato, es que teóricamente ellos tienen razón. En teoría, en los libros, en la academia, ellos tienen razón. El control de precios no es la mejor salida. Eso es lo que te dice la teoría. Sí. Pero ya cuando entras a la práctica y tenés un pueblo con 74% de pobreza, con 54% de pobreza extrema y que se le aumentan los precios casi un 50% a algunos productos y que cuando tratas de investigar si hay una justificación no la hay, eso está también identificado en nuestra ley y en los mismos libros de teoría económica como especulación, y eso es algo que no es aceptable. Entonces, si hay un aumento de precios con justificación, Renato, el control de precios es completamente inadecuado, porque no es justo y no es correcto. Pero si tenés un aumento de precios sin justificación, que es puramente especulativo, ahí el control de precios sí definitivamente es una medida necesaria para cuidar la bolsa del pueblo o de la población en general. Pedro, como periodista tengo que preguntártelo, más allá de la amistad que nos une, y cuando salgas de esta posición de funcionario público, ¿cuál será el contenido de tu libro sobre inflación y precios de productos estando en un lado y en el otro lado, en el sector público y en el sector privado? Mira, Renato, cuando uno ya entra más en contacto con la gente, Renato, sí, definitivamente uno aprende más y uno se da cuenta de más cosas y te volvés un poco más sensible a lo que son los sentimientos de las personas. No es lo mismo estar en una organización empresarial que haber estado en campaña, haberle dado vuelta al país, haber visto la pobreza, estar en el gobierno y estar más en contacto con todo eso. Definitivamente tengo que aceptártelo, hay perspectivas que cambian en función del contacto con la realidad. Y nuevamente te repito, en teoría los empresarios tienen razón, el control de precios no es conveniente, pero cuando ya vas a la práctica y ves al pueblo con hambre y ves que el dinero no le ajusta y ves que se vuelven inalcanzables productos básicos como un huevo, pues definitivamente, si no hay justificación para el aumento, un control de precios es la decisión correcta que tomó la presidenta. Ahora, si ellos hubieran presentado, Renato, que no lo hicieron, datos y que dicen, mira, aquí está el aumento, aquí se justifica, etcétera, no hubiera habido este control de precios, porque hubiera habido una justificación. Entonces, lo que hubiera salido el gobierno dando la explicación junto con los productores de que, miren, aquí los productores nos dijeron X, Y, Z, y en efecto, verificamos y X, Y, Z les respaldan a ellos el aumento del precio. Pero eso no es lo que pasó. Lo que pasó es que nos dan 4 elementos que, te repito nuevamente, tienen por lo menos 7 meses cada uno de ellos de estar estables, por lo que no encontramos justificación para un aumento. Entonces, eso ya no es un aumento de precios basado en un aumento de costos. Eso se llama, hasta el momento y hasta que no demuestre lo contrario, especulación. Y eso está tipificado como una falta en la Ley de Protección al Consumidor. Y como funcionarios públicos estamos obligados a cumplir la ley y estamos obligados también, obviamente, a seguir las directrices de la presidenta, que al final de cuentas es quien define las políticas públicas y la implementación de las diferentes medidas. No, Pedro, te agradezco ser auténtico con las respuestas. Te agradezco ser auténtico con las respuestas y ser franco con las respuestas. Ahora, tú nos has dicho que no has estado en las últimas 48 horas involucrado en este asunto de la sede, pero aquí la sede en un pronunciamiento está diciendo que Honduras desestimó la negociación, o sea que nos está diciendo la sede que viene una demanda contra el Estado de Honduras. ¿Cómo valoras esto para concluir? Mira, para mí es lamentable, Renato, porque nuevamente nosotros siempre le manifestamos a los intermediarios que nombró la sede Próspera que estábamos en disposición de sentarnos a platicar con ellos. Inclusive la última comunicación que yo recuerdo que les mandamos fue un intercambio de correos. Ahí les pusimos, y el procurador se lo dijo también, que nosotros queríamos ver un listado para ver cuál era a grosso modo la propuesta de ellos, y que si la propuesta era algo dentro del marco del respeto a nuestra Constitución y a nuestra soberanía, ahí sí estábamos dispuestos a considerar las condiciones que ellos ponían para sentarse a negociar.
pero ellos siguieron insistiendo que no podían entregar nada si no se firmaba el convenio de confidencialidad. Y te explico, digamos con la sede de la zona sur, la empresa que hace los chiles, con ellos fue bien fácil, o sea, simplemente un par de pláticas telefónicas y ellos tomaron la decisión de iniciar el proceso de convertirse en una SOLI, que no ha terminado todavía, ojo, eso es el proceso. Y luego con los señores de la sede de Morazán, la sede de Choloma, nos hemos sentado varias veces, nos han entregado varias cosas por escrito y ni con la sede del sur ni con la sede de Choloma hubo necesidad de firmar un convenio de confidencialidad y con ambas hemos tenido varias pláticas. Que vayamos a terminar o no en un acuerdo, eso es diferente, porque al final de cuentas esto es un proceso que nadie sabe cómo va a terminar. Pero lamentablemente con los señores de Próspera no fue posible usar el mismo mecanismo que estamos utilizando con las otras dos sedes. Pero nosotros igual, Renato, como gobierno, seguimos abiertos y seguimos dispuestos a sentarnos con los señores de Próspera cuando ellos decidan, donde ellos decidan, a la hora que ellos decidan, con sentarnos con una actitud de buena fe y de poder discutir qué posibilidades de salida encontramos a este asunto para evitar una demanda. Y esto no quiere decir que nosotros estemos pensando que vamos a perder la demanda, no, porque aunque nuestros abogados nos dicen que tenemos buenas probabilidades de ganar, porque ya estamos siendo asesorados por buenos abogados nacionales e internacionales, pero el tema es que primero un proceso de estos es caro, porque cuesta varios millones de dólares una defensa de esta en el exterior, y segundo, es un tema que le va a quitar tiempo a mucha gente, y es tiempo que deberíamos de estar dedicando realmente para resolver otros tipos de problemas internamente en el país. Así es que por supuesto que queremos evitar el tema de la demanda, te reitero, no porque estemos preocupados por perder, sino porque queremos dedicar nuestro tiempo y el dinero del pueblo hondureño en otras cosas y no estarnos defendiendo de una potencial acusación, solicitud de arbitraje de parte de los señores de Próspera. Gracias por atender la llamada de TN5 Estelar al ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero.